Isaías 40. Y vamos a leer el verso 25. Y leemos del verso 28 y el verso 29. Isaías 40, verso 25, 28 y 29. Dice: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Verso 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo o fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Bueno, vamos a sentarnos y vamos hoy a mirar este otro nombre. Estamos viendo acerca de los nombres bíblicos en relación a Dios. Hemos manifestado que cada nombre pues manifiesta de él una cualidad o manifiesta un atributo o manifiesta lo que tiene que ver una conducta como tal. Los nombres, sabemos que los nombres dicen mucho de las personas, y los nombres a través de la Biblia fueron muy significativos porque los mismos nombres daban una descripción de cada persona. Cuando hablamos acerca de los nombres de Dios, cada nombre nos está manifestando en relación a una cualidad y a una conducta de Él como tal, de la que nos debemos interesar a saber, porque esa cualidad o esa conducta va a ser muy representativa para cada uno de nosotros en relación a lo que empiece a suceder y en lo que empiece a acontecer con nosotros mismos. La Biblia nos está manifestando acá una de las cosas que Dios, el profeta Isaías decía de Dios al pueblo de Israel. Fue un mensaje que era de consuelo para el pueblo de Israel por lo que estaba aconteciendo y por lo que estaba sucediendo en relación a ellos mismos. Ellos estaban pasando por una situación en el pueblo, algo que estaba ocurriendo. Esta palabra vino en los tiempos del profeta, por medio del profeta Isaías, en los tiempos del rey Ezequías. Pero este rey ya de antemano había cometido unos actos que a Dios le habían desagradado, y esas conductas y esos comportamientos desagradaron tanto a Dios que de antemano les había dicho que iba a mandar un castigo sobre ellos, y el castigo es que se iba a levantar un imperio, el cual iba a despojarlos a ellos de todo lo que ellos tenían, y iba a causar en su ciudad grandes ruinas. Iba a acontecer, no solamente iba a traer ruinas, sino que también iba a surgir, iban a causar cosas, iban a acontecer cosas que de cierta manera a ellos los iban a afectar bastante. Pero en medio de esa reprensión que Dios les anuncia y les habla a ellos, también viene una palabra donde les habla de una palabra de consuelo, haciéndoles entender que la situación por la disciplina por la que ellos iban a pasar o por la que ellos iban a vivir era una disciplina que no iba a permanecer por largo, que no iba a pasar por mucho tiempo, más de pasar por, o sea que no iba a ser para toda la que, de cierta manera no iba a ser para toda la vida. Y cuando viene Dios y les habla a ellos, les habla uno de los nombres que Dios les hace saber a ellos, y cuando les dice a ellos, dice en el verso 28, no has ¿qué? No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová. Cuando hablamos de ese Dios eterno, es otro de los nombres de Dios
Y en el Antiguo Testamento ese nombre está relacionado con el Olam, que significa el Dios sempiterno o el Dios eterno. Entonces es otro de los nombres con los que Dios se revela al pueblo de Israel. ¿Cuáles son los nombres que hemos estudiado? ¿Cuál fue el primero? ¿Quién los tiene? ¿Cuál fue el primero? Elohim. ¿Cuál otro hemos mirado? Yahvé, Shaddai, el Roy, el de hace 8 días, Elión, que es el Altísimo o el más fuerte entre los fuertes. Y hoy miramos este quinto que tiene que ver con él. ¿Cuál encontramos acá? El Dios ¿de qué? El Dios eterno, que se relaciona con el Olam. El Olam. El Olam. Ahora, significa sempiterno o eterno. Ahora, uno de este nombre, cuando Dios se lo manifiesta o se lo da a conocer a él, la palabra eterno tiene una característica. La palabra eterno se relaciona con que permanece para siempre, donde no hay mudanzas ni hay cambios en él. La palabra de Dios también habla, quiero que vaya dando referencia de Dios, vaya a Santiago capítulo 1. Vaya a Santiago capítulo 1. El verso 17. Santiago 1, 17. ¿Qué dice Santiago 1, 17? Santiago 1, 17. ¿Qué dice? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Entonces dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Ese que viene de lo alto, que está en lo alto, ¿quién es? Dice que es Dios. Él aquí lo presenta como el Padre de las ¿qué? De las luces, pero con una cualidad con la que él también se manifestó al pueblo de Israel. Al decir que él no ¿qué? En el cual no hay ¿qué? Mudanza, ni sombra de ¿qué? De variación. Me está manifestando la palabra que él ¿qué pasa con él? ¿El qué? Él es eterno, o sea que no cambia. Y una persona que no cambia es que permanece como para siempre. Ahora, cuando vamos a mirar en relación a Dios, hay algunas cosas en relación a Dios. Una de las cosas que Él no cambia tiene que ver con la palabra. Por eso la Biblia dice, Jesucristo dijo, hablando de Él mismo, que ni una jota ni una tilde pasará por lo alto, sino que toda palabra todo lo que Él dice se cumplirá. Hablando en relación de que lo que sale de su boca permanece ¿para qué? Para siempre. Cuando hablamos en relación a esto, nos está indicando una cualidad de Dios. Ahora, hay algo a lo que tenemos que mirar en relación a Dios. Dios no es el que cambia en relación a lo que Él dice o lo que Él determina, sino que los cambios de Dios son más por lo que tienen que ver más con cosas que Él ya había planificado y de antemano había ya decidido. Hace algunos días les decía a los hermanos aquí compartiendo de que hay una gran diferencia en lo que tiene que ver la ley moral de Dios y la ley de lo que tiene que ver con en estos días, la ley moral y la ley de la ley de lo que tiene que ver con los sacrificios. Los sacrificios en relación a Dios, Dios cambió los sacrificios porque resulta y sucede que veíamos en Hebreos que Dios abolió lo que tiene que ver las ofrendas por el pecado, como son el sacrificio, los holocaustos, las ofrendas y las expiaciones por el pecado.
Dios abolió eso, no porque Dios está cambiando las cosas como Él, porque lo que quería hacer Cristo a través de esas leyes era llevar a la gente a tener un acercamiento ¿a quién? A Cristo, para que la gente se diera cuenta de que los sacrificios de animales por el pecado no tenían ningún valor delante de Dios o no iban a tener ningún efecto en la vida de ¿quién? De nosotros. ¿Qué es lo que de verdad transforma a una persona? Ellos tenían que ofrecer los mismos sacrificios cada año. ¿Por qué les hablo de esto? Porque algunos no saben relacionar de pronto cuando hablamos de Dios eterno, cuando hablamos de Dios, que Dios no cambia, como dice allí en Santiago 1:17, el cual no hay mudanza ni sombra de ¿qué? De variación. Lo que quería hacer Dios con esto era incitar o preparar a la gente a través de esto para crearles conciencia de que ellos necesitaban de algo más que eso y necesitaban era de ¿quién? Para una verdadera transformación y limpieza de pecado. ¿De la sangre de quién? O del mismo Cristo. Pero no quiere decir que Él estableció eso y después cambió de idea. No, lo que Él quería a través de este principio de la ley de los sacrificios era llevar a la gente, de esos sacrificios por el pecado, llevar a la gente a tomar conciencia de que ellos tenían que darse a ese que después venía después de eso, que era a ese Salvador, que era el mismo Cristo. Ahora, la palabra nos está manifestando que Dios no hay en Él ni mudanza ni sombra de ¿qué? De variación. Ahora, hay textos que usted se va a encontrar que lo hace creer como que si Dios cambiara o mudara su aspecto físico. No, el aspecto de Dios en cuanto a su ser como tal, Él no tiene ninguna variación. Él no tiene ninguna variación. Por ejemplo, en Daniel, ¿cuántos han leído la palabra de Dios que dice, y el anciano de qué? De días. Entonces, cuando llega el hermano, cuando no entiende en cuanto a una de las cualidades de Dios, como se está presentando al pueblo de Israel como el Olam, o sea, el Dios ¿qué? El Dios eterno, el Olam, allí dice, o vuelve y dice, no has sabido y no has oído que el Dios eterno es ¿qué? Es Jehová, y que el cual creó los confines de ¿qué? De la tierra. Le pregunta, cuando le está diciendo que Él es el Olam, el Dios eterno, que Él no ¿qué? Él no cambia, Él es inmutable, Él permanece para siempre, está manifestando esa cualidad y esa característica de Él en cuanto a su esencia como es, en cuanto a sus palabras, en cuanto a lo que Él determina y en cuanto a lo que Él decide y en cuanto a lo que Él es como tal. Entonces, cuando llega, si usted no alcanza, cuando está estudiando la Biblia y no alcanza como a entender parte de lo que es Dios, entonces se encuentra con, por ejemplo, con Daniel. Y vi al anciano de días. Entonces llega el hermano, cuando no entiende esto, entonces dice, anciano de días, o sea que ya Dios estaba viejo y que sus cabellos eran blancos como blanca lana. Entonces llega, entonces se empieza a imaginar, hasta canoso estaba. Entonces resulta y sucede que cuando empieza a mirar, entonces si usted no sabe contextualizar la lectura o estos pasajes, usted fácilmente puede sacar una conclusión equivocada o errónea en relación a quién es Dios. Y la misma palabra nos está manifestando que una de las cualidades o características de Dios es que Dios no cambia, de que Él es eterno, que Él y eterno es que permanece para siempre. Él permanece para siempre. Él se mantiene intacto. Dice que no hay mudanza ni sombra de ¿qué? De variación en Él. O sea que como Él fue hace 2000, como Él fue hace 8000, como Él al día de hoy, Él sigue siendo el mismo igual. ¿Sí vamos a entender? Porque Él, una de las cualidades de Él es que Él es uno de los, y está ligado no solamente a una cualidad, sino a un hombre como tal. ¿Sí vamos a entender? Los que cambian somos ¿quiénes? Nosotros, en nuestra forma de ¿qué? De pensar, quizás en nuestra forma de actuar y aún en nuestro aspecto físico. En estos días, hacía 10 años que no veía a un pastor, aproximadamente, dejé de verlo. Y en estos días estaba en el centro, cuando nos
nos encontramos mi esposa y yo. Y bueno, cuando él nos vio, nos saludó, muy formal, él estaba con la esposa. Y bueno, y me va diciendo, uy, Pastor Carlos, usted sí está cambiado. Mire, ¿qué hace hace cuántos años hace que no lo vi? Vea, ya lo veo, ya está con barriga. Uy, vea, ya todo canoso. Y empezó a mirarme y bueno, y empezó a dar unas características hablando de mi ¿qué? De mis cambios. Y llega y le dice, y mira a mi esposa, ay, usted sí se mantiene igual. Y ella se pone toda cachetona, toda pinchada. Y eso quién mejor dicho. Pero conmigo inmediatamente me dijo, uy, hermano, usted sí tiene un cambio. Con Dios nunca es así. Porque al decir que Dios es ¿qué? Eterno, es que me está manifestando de que al decir y al manifestarse como ese Olán, como ese Dios sempiterno o eterno, me está manifestando de que Él no tiene sombra de ¿qué? De variación. Ahora, ¿por qué es tan importante o qué implica esto para mí, para mi vida espiritual? Reconocerlo, saber que Dios es ¿qué? Es eterno. ¿Qué implica eso para uno? ¿O por qué es tan importante? ¿O eso en qué debe determinar o qué debe marcar en mi vida el saber que Dios es ¿qué? Es eterno. Ahora, una de las cosas que me está manifestando en relación a Él, después de decirle, yo creé los ¿qué? Los confines de ¿qué? De la tierra. La tierra cambia, ¿cierto que sí? Pero Él, porque aún dice que la tierra será envejecida y aún la tierra ha cambiado. Pero Él permanece ¿para qué? Para siempre. Pero va lo que luego me dice de Él en el verso 28, Isaías 40, 28. Dice, no desfallece, ni se fatiga con cansancio. Miren las cualidades de Él, en la esencia de Él. Ahora, ¿quiénes son los que desfallecen en medio de las circunstancias o en medio de las situaciones? Nosotros, porque nosotros no somos eternos. Entonces, miren la relación de Dios ahora. Dios es eterno. Dios no desfallece, ¿cierto que sí? No desfallece en lo que Él se propone. ¿Sí me va a entender? Como Él permanece ¿para qué? Para siempre. Escuche bien, Él no desfallece en lo que Él determinó o en lo que Él quiere hacer. Ahora, ¿qué implica eso para mí? Escúcheme bien, ¿qué implica o qué determina eso para mi vida? El saber que lo que Él determinó, ¿en cuanto a quién? En cuanto a mí, Él no va a ¿qué? Él no va a cambiar, Él no va a desistir, porque Él dice que Él no desfallece en lo que Él quiere realizar, ni tampoco se fatiga o se cansa. ¿Quiénes son los que se cansan o se fatigan? Un ser, Dios como eterno, ni desfallece ni se fatiga ni se cansa en cuanto a lo que ha decidido para nosotros. Ahora, esto lo ligamos a 1 Tesalonicenses 5:23. Va lo que decía el apóstol Pablo en relación a Dios. El Dios de paz nos santificará por completo. Mi espíritu, mi alma y mi cuerpo serán guardados irreprensiblemente para la venida ¿de quién? Del Señor. Ahora, y luego termina en el verso 24. Y en el verso 24 dice, fiel fue el que comenzó la buena obra ¿en quién? En mí, y fiel será el que la perfeccione y el que la termine. Ahora, yo quiero que tengan presente algo. Cuando yo estoy hablando en relación a Dios eterno, Él no desfallece en cuanto a lo que ha decidido. Ahora, yo puedo desfallecer de lo que Dios me ha puesto a mí a hacer. ¿Usted cree que yo puedo desfallecer en relación a lo que tiene que ver con el ministerio? ¿Será que yo me puedo cansar en cuanto al ministerio? ¿Cierto que sí? Bueno, mire acá, mire pues acá. ¿Será que habrá momentos en el que uno siente desfallecer en el ministerio o se siente cansado? ¿Será que en la vida espiritual uno puede tener momentos o baches en la vida donde uno se siente cansado y se siente desfallecer, como que si ya uno no
no pudiera y no quisiera nada. Ahora, mire esto. Ustedes saben que si Dios tiene un propósito con nosotros, esto es algo misterioso. Le voy a hablar de algo misterioso. Algo misterioso porque en algunos casos se ha visto que Dios ha desfallecido de hacer cosas con algunas personas. Ejemplo, ¿con quién desfalleció y desistió? Con Saúl. ¿Con quién más? Con un sacerdote llamado y sus hijos, Elí. Entonces mire, esto es algo misterioso. Pero hay otros con los que también el apóstol Pablo dice, y hay partes donde Dios muestra como que lo que él determinó y lo que él decidió, él lo va a ¿qué? Él lo va a hacer, sea con la voluntad de uno o contra la voluntad de uno. Ejemplo, le voy a hablar de un ejemplo, y por eso hablo de que esto es algo misterioso. Jonás. Usted va a mirar que Jonás no quería atender al propósito y al llamado de ¿quién? De Dios. ¿Por qué? Él tenía las razones, él tenía varias razones, y él parece que una de las razones era que él conocía a esa gente. Él sabía de ese tipo de personas y lo que se movía allá, y cuando Dios lo dijo que lo iba a llevar allá, dijo Dios, no, yo allá no voy ni loco. Entonces resulta y sucede que él quizás decidió hacer otra cosa, pero ocurre y sucede que cuando llega Dios, mire que aunque Jonás no quería, Dios podía haberse provisto de otro hombre, pero no desfalleció de lo que quería hacer. ¿Con quién? Con Jonás. O sea que lo hizo hasta aún en contra de su voluntad. ¿Y por qué? Porque una de las cualidades de Dios es que Dios es eterno. Él no cambia. Si Él determinó, escúcheme bien, cuando Él determina hacer algo con nosotros, por encima hasta aún de la voluntad nuestra, y por la voluntad por encima del que sea. Entonces por eso hablo de que es como un misterio. ¿Por qué un misterio? Porque hay casos como que muestra como que Dios no le importa irse en contra de la voluntad de quién, o hacer las cosas aún por encima de la voluntad de quién, de la persona. Pero hay otras en las que muestra como que si Dios desistiera o diera como libertad a la voluntad de quién, del hombre, como que desistiera, por ejemplo, como los dos casos. Entonces por eso hablo de que suele ser como un misterio. Ahora, ¿por qué es importante esto para mí? ¿Qué implica el saber que Dios no desfallece, o Dios no cambia, o que Dios es inmutable y lo que Él quiere hacer, lo lleva a qué? Lo lleva a cabo. Ahora, lo lleva a cabo a tal punto que relaciónelo con el verso 29. Mire lo que hace Dios para llevar a cabo lo que Él quiere hacer cuando Él ha determinado hacer algo. Él da ¿qué? Da esfuerzo al que ¿qué? Al cansado. ¿Cómo puede uno brindarle fuerza a alguien que está cansado? ¿Y cómo puede uno multiplicar las fuerzas al que no ¿qué? No tiene ninguna? Ahora, ¿qué es lo que uno multiplica? No, ¿qué es lo que usted multiplica? En todos los sentidos. No. ¿Qué es lo que usted multiplica? Ahora, ustedes se multiplicaron. Ustedes se multiplicaron, Grace. ¿Usted se multiplicó o no? O sea, que multiplica uno. No, lo que uno tiene. Lo que uno tiene. Lo único que se puede multiplicar es lo que tiene. ¿Cómo va a usted multiplicar lo que no tiene? Mire, por ejemplo, mire esta Arisalí como es de inteligente. 0 por 0. O sea que no se puede multiplicar. No hay nada. Pero solo Dios por su cualidad, por lo que Él es, por su esencia y por lo que Él es, puede multiplicar lo que no hay, lo que no tiene. 0 por 0 ¿qué da? Bueno. Sí, entonces nunca va a dar un resultado de lo que no hay. Solo Dios puede multiplicar, porque mire lo que dice allí. Él multiplica las ¿qué?
Pero dígame, ¿cómo va a multiplicar las fuerzas cuando yo siento que no tengo? ¿Cómo puede Dios multiplicarme a mí las fuerzas que yo no tengo? Eso es lo que lo hace a Él eterno, y lo hace a Él como le dice en el verso anterior. ¿Acaso no sabéis? ¿Acaso o a qué me hacéis semejantes o me compararéis? Eso es lo que lo hace a Dios como pero eterno y también único. ¿Sí me va a entender? Es lo que hace a Dios único. Por eso Él decía, ¿a qué me vas a comparar? No hay comparación, porque en todo, no hay criatura, no hay ser que pueda multiplicar lo que no hay, lo que no existe. Mas Dios tiene la capacidad de multiplicar aun cuando no hay. Ahora, usted ya ha llegado a sentirse cansado con alguien. ¿Será que muchas veces nos cansamos de la gente? ¿Ah? ¿Será que nos cansamos de lo que muchas veces Dios nos ha encomendado? Ahora, ¿qué implica saber que Dios es eterno y que Él no cambia y como Él no cambia, Él puede hacer conmigo lo que ya ha hecho con quién? Con otros, porque Él no cambia. Cuando yo sé que Dios es eterno, escúcheme bien, cuando yo sé que Dios es eterno, el saber que Dios es eterno, que Él es inmutable, que Él que Él no cambia, que Él no tiene variación. El saber yo eso de Dios es saber que lo que yo ha querido hacer o lo que se ha propuesto hacer con otros, Él lo lleva a cabo. Lo lleva a cabo. Ahora, ¿eso qué me lleva a mí? Mire, esto porque es bueno entenderlo. Porque resulta y sucede que muchos de nosotros quizás muchas veces queremos pelear ¿con quién? Con Dios. Quizás desistir o dudar o cuestionar o creer que nosotros somos capaces de salirnos con la con la de nosotros, porque quizás no hemos entendido, no hemos conocido en relación a quién es Dios, y quizás nos ha costado entender que Él es el Dios eterno, que lo que Él permanece para para siempre, y que lo que Él ha manifestado de Él y lo que ha hecho y lo que Él ha querido hacer desde tiempos atrás, aún lo puede seguir haciendo. ¿Cuándo? Siempre. Entonces Él tuvo el poder hace 4000 años de sanar hoy. ¿Y por qué lo puede hacer hoy? Que Él tuvo el poder de libertar hace 5000 años. Hoy ¿lo puede qué? Que Él tuvo el poder de transformar y cambiar y endurecer el corazón del faraón y doblegarlo cuando quería, y hoy. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Cuando yo tengo esa claridad de Dios, eso me lleva a mí a llenarme de confianza y a creer y a saber que lo que Él quiere hacer es lo hace. Vea, ¿por qué le digo esto? Porque he visto casos donde muchos hermanos de pronto se sienten cansados. Se sienten cansados de la gente, se sienten cansados con situaciones, se sienten cansados con personas, se sienten cansados con cosas que vienen ocurriendo y vienen sucediendo. En estos días me decía alguien a mí, me decía, mire, yo ya estoy cansado con esta situación. Yo estoy cansado con esta situación que vengo viviendo con esta persona hace tanto tiempo. Y muchas veces cuando uno empieza a mirar esos casos, cuando empieza uno a conocer estos casos, mire, el cansancio es ¿de quién? De nosotros, pero nunca ¿de quién? De Dios. Y por eso es tan bueno yo saber esto de Dios, porque cuando yo sé esto de Dios, yo le puedo decir, Señor, mire, yo no puedo. No, yo no puedo. Pero tú sí puedes. Y si yo estoy cansado, Señor, me siento cansado, yo siento que ya no puedo más. Ahí es donde yo, como sé que Él no cambia, Él es invariable, Él tiene el poder de hacer conmigo lo que ya ha hecho con otros. Porque Él es eterno, Él permanece ¿para qué? Para siempre.
Ahora, quiero llevarlos a ver un caso. Quiero llevarlos a ver un caso donde uno se puede sentir acobardado. ¿Usted se ha llegado a sentir acobardado? ¿Se ha llegado a sentir desmoralizado? ¿Se ha sentido como quizás con una persona o con algo como que si ya no pudiera, ¿qué más? ¿Le ha pasado o no? Pues entonces vamos a mirar este caso. Y quiero que lo estudiemos porque como él aconteció con él, ¿esto qué implica? Cuando yo conozco esto me da a entender a mí, y si yo sé quién es Dios, que también Él lo puede hacer ¿con quién? ¿Él lo puede hacer con quién? Con nosotros. Primera de Reyes. Capítulo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Y vamos a mirar este claro ejemplo para tener presente quién es Dios y que Él permanece como ¿qué? O sea que Él es eterno, Él se mantiene igual, Él no cambia. Primera de Reyes, capítulo 19. ¿Cuánto lo tiene? Bueno, vamos a leer del verso 1. Vamos a leer hasta el verso 8. Acab, Elías huye a Oreb. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, ¿cómo? Muerto, muy bien, matado. Verso 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Mateo, ¿sí está leyendo? Dale, acompáñenos. Primera Reyes 19. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Ahora, cuando él, ¿qué estaba mostrando él? ¿Un síntoma de qué? Cuando uno se quiere morir, ¿es un síntoma de qué? De debilidad, pero ¿de qué más? De cansancio, ¿de qué más? Debilidad, cansancio, dolor y de depresión. De depresión. Luego, ¿qué sigue? ¿Usted ya llegó a verse en estos estados? ¿Sí o no? Bueno. Y luego dice en el mismo verso 5: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. ¿Y qué? Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de ¿qué? ¿Qué pasó en él? Pasó de un momento de ¿qué? De debilidad, de depresión, de cansancio, donde ya no quería nada, a tal punto donde se vio como fortalecido, y fue tan fortalecido que se llenó de tanta fuerza que por cuántos días caminó y por cuántas noches. ¿Con una qué? Ahora, con una comida, pero una comida que vino de parte de quién?
de Dios. Ahora, ahí es donde yo tengo que mirar. Que Dios, cuando yo me siento cansado, débil, deprimido, aburrido y con ganas de echar por hermano, de coger al familiar como el perro, te vas de aquí, porque no te quiero. ¡Chao! ¡Fuera! Resulta y sucede que aquí vemos un caso. Hay momentos en el que uno se siente como cansado, debilitado, sin fuerzas, deprimido y sin ganas de, con solo un deseo de hermano de que Dios lo visite, que le den la visitación de Dios, porque ya no quiere uno hacer nada. Ahora, cuando yo sé quién es quién, Dios, y una de las cualidades que conozco y he aprendido de Él, de que Él es el ¿qué? Eterno, que Él es el Dios ¿qué? Eterno, 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 no se le olvide, estamos en el Olam, el Dios eterno, sempiterno. Estamos manifestando de que Él no desfallece, o sea que Él permanece, Él mantiene sus fuerzas intactas, Él no se fatiga por cansancio, Él no se agota, Él no duerme, ni se ¿qué? Ni se fatiga, ni se cansa, ¿cierto que sí? Ahora, entonces, ¿por qué Él reposó? No porque Él se canse, porque ya la Biblia nos está manifestando, sino por darnos un ejemplo en relación a lo que tiene que. Pero mire esto, en relación a Dios, mire la conducta de Dios, mire lo que es Dios. Mire el profeta Elías, que según Santiago dice que Elías es un hombre con pasiones semejantes a las que, con debilidades, con momentos. Hubo un momento donde se sintió ¿qué? Desfallecer. Y ahora, ¿qué lo incitó a esta conducta? ¿Qué fue lo que lo incitó a él a pensar esto y lo llevó a él a ese estado de depresión? Hubo algo. ¿Qué fue lo que lo llevó? ¿Lo que qué? ¿Lo que qué? No, pero ¿qué lo llevó a ese estado de depresión? Porque mire que nadie se deprime o nadie quiere sentirse, nadie se siente aburrido, no quiere hacer nada. Hay algo, tiene que haber algo. ¿Qué fue lo que lo llevó a ese estado? ¿Ah? ¿Ustedes sí leyeron conmigo o no? Jezabel. Cuando le envió un ¿qué? Un mensajero, dice la Biblia, le mandó un mensajero. Mire acá, mire acá. El verso 2, le envió un mensajero. Ahora, mire acá. Tenga cuidado, iglesia, porque hay cosas que las puede enviar. Jezabel representa, es tipología del diablo o de los servidores del diablo. Hay cosas que pueden venir a su vida que son directamente diabólicas. Escúcheme bien en esta parte. Hay cosas que pueden llegar a su vida que son diabólicas, donde les puede crear una inestabilidad mental, emocional y hasta física, porque lo que él quería era, si no, dormir. Mire, aquí tengo casos, y estaba hablando, aquí hay un caso por el que estamos orando, donde por épocas vienen casos donde la persona tiene unos desequilibrios emocionales, mentales y físicos. Y yo me vengo, yo cada tiempo le digo, hermano, usted se tiene que meter con Dios fuertemente por eso. Porque si usted no se mete con el Señor fuertemente por eso, déjeme decirle, ahí es cuando usted muchas veces, el resultado suyo y lo que se empieza a ver en usted es el fruto de eso. Y yo le he dicho, mire, una cosa, yo sé que ustedes son personas que oran, pero una cosa es orar. En la Biblia me enseña de que hay varios tipos de oración. Una cosa es orar, otra cosa es dar oraciones de acción de gracias, otra cosa es oración de petición, otra cosa es oración de confesión, otra cosa es oración de perdón. Pero hay otra cosa que muchas veces cuando hay casos espirituales que tienen que ver con mensajeros de ¿quién? Del diablo, ahí
tiene que usar es lo que de verdad le conviene para enfrentar esas cosas. ¿Qué? Oración de guerra. Y hay gente todavía que no ha tenido, mire, hay veces, yo no sé, vea, hay momentos. Mire, yo ayer me acosté con ganas de dormir. Y hermano, volteé y a mí hay veces me da unas picadas, unas maluqueras en el cuerpo que solo, yo no sé, hermano, es algo tan desesperante y tan maluco, hermano, que uno como le provoca como salir, hermano, y uno está intentando dormir, hermano, y es unas cosas pero horribles, que hermano, mi esposa a veces me dice, mijo, pero deje moverse. Y yo una vez le dije a ella, mija, si usted supiera qué es lo que yo siento en mi cuerpo, yo no me muevo y yo no la molesto, es porque yo quiero molestarme, yo brinco y sacudo y me revuelco así cuando menos pienso, y ahora tan, y ese colchón como es más bien blandito, hermano, cuando eso pega un brinquito y cuando ella menos piensa, tan brincó también por ayer. La desperté, entonces me va diciendo, deje de moverse tanto. Y yo entonces para no seguirle, más bien me voy a ir a guerrear con este demonio. ¿Cuánto me gasté ahí guerreando, orando y reprendiendo yo? Hasta que no se me va esto, no me puedo ir a acostar a dormir. Por ahí 2 horas. 10:30 me acosté a las 10 y pasaditas y faltando 20 para las 11. Esa maluquera sin poder dormir. Me tocó que levantarme, a orar, a reprender, Padre, esos brujos, hijos del diablo, donde quiera que están allá atrás y me estén metiendo agujas, me estén haciendo vudú, me estén haciendo cualquier cosa, Padre, en el nombre de Jesús yo reprendo cualquier foto que tengan mía, cualquier obra de maldad, y empieza y dele, y hasta que no siento ese descanso y ese alivio otra vez. Después cuando ya sentí, vamos ahora a dormir, hasta las 5:30 me fui. Me vine para acá ya bañado para bañarme. Entonces, hay cosas que ustedes, hermano, mire, muchos de nosotros, y hay hermanos que todavía no han tomado conciencia de esto. No han tomado conciencia de esta parte. Y si usted va a mirar, el que le generó tal desequilibrio a Elías fue Jezabel. ¿Con un qué? ¿Con un qué? ¿Qué le envió? ¿Con un qué? Un mes. Ahora, Elías estaba en pecado, para que ustedes también tengan presente esto. No quiere decir que usted todo lo que tiene que estar en pecado para que quizás algo que le estén haciendo o algo lo pueda decir. Una cosa es que lo moleste y otra cosa es que lo joda. Una cosa es que lo molesten y otra cosa es que lo jodan. Una cosa es que los demonios los traten de molestar a uno y los mensajeros del diablo lo molesten, y otra cosa es que ya lo dejen ahí jodido, lo enfermen. Mire, yo he visto pastores llevados en una cama, reducidos en una cama. Nosotros vimos allá en Urabá un pastor en esas condiciones. Lo redujeron con punta de brujería. Hubo una de las iglesias que encontraron 4 entierros. Mire, ¿y por qué les hablo de esto? Dios permanece ¿para qué? Para siempre. Yo sé quién es Dios, pero yo no puedo ignorar que hay hay influencias, hay cosas externas a mí que me quieren generar cierto malestar, que me quieren generar de cierta manera, me quieren generar a mí cierto impacto en mi vida. Y mire lo que era Elías. No estamos hablando de un hombre que está involucrado con el pecado, que estaba adulterando. No, acabó de matar a 850 sacerdotes de Acera y de Baal. Acabó de tener una gran victoria delante de esos hombres y acabó de dar un gran testimonio delante de Dios al pueblo de Israel. Pero mientras que tuvo esa batalla, se fue a descansar, y cuando llega Jezabel se dio cuenta que le mató a sus servidores. Dijo, si mañana a estas mismas horas no te dejo como uno de ellos, no me llamo Jezabel. Y cómo fue tanto el impacto y la influencia demoníaca que tenía esta mujer, o con lo que ella movía, que impactó tanto la vida del profeta Elías, que mire al estado al que lo llevó. Dice que se vio en peligro y se levantó, se le olvidó, hasta lo bloqueó. Escuche bien, el mensaje que le mandó Satanás a él lo bloqueó hasta el punto que se le olvidó que él era, que tenía al Dios
que el que tenía el poder de dar la vida, ¿quién él? Mire, porque cuando le mandó el mensaje dice que vio en peligro su vida y se fue ¿salió qué? Salió corriendo, salió huyendo, como que lo bloqueó. Mire, escuche bien, hay cosas que el diablo lo bloquean, lo reduce, lo oprimen, lo esclavizan, lo disminuyen, y ahí es donde la iglesia tiene que empezar a entender que hay cosas que no tienen nada que ver, sino que son cosas que están moviéndose. Hay cosas que se están moviendo, de las cuales el enemigo se aprovecha, o las vienen por medio de Satanás mismo. Y ahí es donde yo tengo que saber, el mismo Dios que le dio la victoria, ¿a quién? A Elías. El mismo Dios que lo fortaleció, el mismo Dios que lo sacó en victoria frente a esa confrontación, frente a esos servidores del diablo. ¿Él es el qué? O sea, Él es el mismo. Él no cambia. Él permanece para siempre. Él da fuerzas al cansado y aún multiplica. ¿Por qué le digo esto? Mire, porque van a haber momentos en su vida matrimonial así ustedes pueden vivir muy bueno, y cuando llega alguien lo ve y los quiere amargarle la vida y quiere, mire, hay gente que usa el mal solamente para hacer daño. Vea, los puede ver viviendo bueno y de una, mire, aquí una hermana lo desubica y aquí, vean, me guardo los testimonios, pero yo he escuchado de testimonios de donde hermanos empezaron a ver en su casa, empezaron a ver gusanos, empezaron a ver cantidad de cosas, hermanos, donde empezaron los conflictos, empezaron los problemas, y al tal punto que después de muchos años la hermana llegó, ay, o sea que eso era, y nunca me di cuenta. Entonces, la parte matrimonial, la salud, la economía, la parte espiritual, la parte ministerial. Y gloria a Dios que yo sé que Dios es el Olam, que no cambia. Y que así como Él ha dado a muchos hombres grandes, ¿qué? Le ha dado grandes, ¿qué? ¿Qué le dio a Elías? Una gran, ¿qué? Victoria. Y como Él no cambia, y yo sé que Él es el Dios eterno, el sempiterno, el Olam, eso me conforta y me llena de confianza para saber que yo también puedo salir victorioso. Ahora, yo me hice una pregunta hace muchos años, cuando me encontré con un texto, Apocalipsis 21, y termino con esto porque los veo pálidos. Apocalipsis 21. El verso 8. Ahí hay una palabra que quiero tomar hoy, en esta noche. Pero los que, los cobardes, dos palabras, e incrédulos. Paren ahí, cobardes e incrédulos. ¿A dónde les asignó Dios un lugar? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, yo me hacía una pregunta. Yo me decía, Señor, pero que si yo veo gente que es cobarde, por ser cobarde también los va a mandar allá. Por ser un incrédulo, por no creer, porque hay gente que le cuesta creer, por ser incrédulo también los vas a mandar allá. Y las razones me permitió Dios entenderlas por medio de lo que estudiando. ¿Por qué un cobarde? ¿Quién es un cobarde? Es el que ¿qué? El que retrocede, el que la vida, el que a las situaciones, a las circunstancias, en vez de hacerle ¿qué? Frente, le sale corriendo. O sea, y mire que Dios nunca quiere que le damos la espalda a las situaciones. Mire lo que Dios hace con el Dios, con el Roy.
El Roy, el Dios que me qué, el fuerte que me qué, que me ve con Agar. No vas a huir, vas a hacerle frente. Entonces mire esto. Yo me preguntaba, ¿por qué un cobarde? ¿Qué tiene que ver un cobarde con esto? Y es que un cobarde, de cierta manera, y un incrédulo, no le están reconociendo y no le están dando el lugar. No le están dando el reconocimiento y el lugar a Dios. Ahora, hay momentos en que uno se siente como cansado, desfallecer. Pero recuerde que Dios es el Dios y que ¿el qué? Él permanece ¿para qué? Y así como Elías le proveyó algo para que él recobrara sus ¿qué? Sus fuerzas y pudiera seguir hacia el propósito de Dios. Mire, una persona que se niega a seguir en este llamado que Dios nos ha hecho, que se niega a cumplir con el verdadero propósito que Dios le ha encargado y le ha encomendado, es porque de cierta manera ha tenido problemas para reconocer a quién, a Dios, o dos, para dejar que Dios le ministre y le dé la ¿qué? ¿Qué le proveyó Dios a Elías? La fuerza, a través de un alimento, la fuerza que él necesitaba para seguir ¿hacia dónde? Hacia el propósito. Levántate y come. Y luego le dijo, comió, bebió y le dijo, vas a caminar 40 días y vas a llegar a donde te voy a llevar, y lo llevó y lo puso a caminar. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Mire, esto es importante. Cuando Dios le decía al pueblo de Israel, ¿acaso no sabéis quién soy yo? Nosotros tenemos que empezar a mirar. Y termino con esto. ¿De qué me sirve a mí saber que Dios es el Dios ¿qué? Eterno. Que no ¿qué? No cambia, de que Él así que es el sanador y sigue ¿qué? Sanando, de que Él es el Dios fuerte que sigue fortaleciendo, de que sigue liberando, de que sigue cambiando, de que sigue restaurando. ¿De qué me sirve a mí tener una información de ellas si cuando de pronto llega la ¿qué? La situación, y yo no respondo a esa ¿qué? Con lo que yo tengo. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué Dios le reclama a ellos? ¿Por qué Dios le reclama a ellos? Porque el propósito de Dios en relación a nosotros es que situaciones se nos van a ¿qué? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Bueno, pero ¿qué es lo que nos va a confortar y qué es lo que nos va a ayudar? Saber con quién yo estoy ¿qué? Caminando. Con quién yo hice un pacto y con quién yo me uní. Y uno de los con los que yo estoy convencido de que está conmigo es el Olán. ¿El Dios qué? Que no cambia. Así como a muchos los fortaleció. Así como a muchos los ¿qué? Los liberó. Así como a muchos los ayudó. Así como a muchos tantas cosas que los sanó. Es creer que Él, de ese Dios que me habla de Israel, que hizo en los tiempos pasados, al Dios de hoy, es el mismo. Cuando usted se sienta cansado, solamente un camino. Acuérdese de que está el Olam, el Dios que multiplica las ¿qué? Las fuerzas al que no tiene ninguno. Y ojalá nosotros nos llegamos a decir que, Señor, ya no me siento ¿qué? Capaz, porque recuerde que fuerza todavía hay mucho y para mucho ¿qué? Tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos al ¿qué? Al Olam, al Dios ¿qué? Eterno. Entonces, cuando usted ya empiece a orar, que para qué este conocimiento, cuando usted se arrodilla a orar y usted se siente cansado, se siente que ya no puede más con la relación, que ya no puede más con el esposo, con la esposa, con algo que le está ocurriendo, usted se va a acordar de que hay un Dios que se llama, que es único, y se llama el Dios eterno, el Olam, que no cambia, que no desfallece, que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Vamos.